Bueno, chicos, como les decía hace un rato, hoy vamos a estar hablando un poco de las actitudes que puede adoptar el demandado previo traslado de la demanda civil, que es el tema que nos había quedado pendiente del encuentro anterior. Desde ya les aviso, deberían empezar por leer primero la acordada 4013 sobre notificaciones y presentaciones electrónicas. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunos puntos se contradice con el Código Procesal. Entonces, si ustedes leen el Código Procesal primero y la acordada después, va a haber un montón de cosas que no les va a cerrar. Eh, por ahí excede un poco el marco del encuentro de hoy, debatir acerca de si la Corte puede, por vía reglamentaria, incluso contradecir una ley vigente en la provincia de Buenos Aires. Esto es bastante polémico, algunas personas como siempre, ¿no? Se pronuncian a favor, otras en contra, pero lo que sí les puedo decir que en definitiva las acordadas de la Suprema Corte se aplican y la gente las cumple. Entonces, como diría Kelsen, es una norma porque funciona como tal. Entonces, sin entrar en la polémica, la acordada 4013 es la que hoy se aplica, aún en los casos en los que contradice al propio Código Procesal. Concretamente, si bien hay varias contradicciones, abuelo de pájaro, podemos hablar de la desaparición de la notificación Ministerio Legis, el virtual, digamos, licuamiento del cargo, ¿no? En los escritos, al ser todo electrónico, por lo menos el cargo como nosotros decíamos en la era del papel, muchísimos casos de notificación por cédula, van a ver que hasta contradice al código. Pero bueno, vamos a ir viéndolo uno a uno en cada caso puntual que vaya apareciendo. Yo para no complicarlos más allá de lo que ustedes lean en la acordada, me gustaría enfocar el tema desde un punto de vista eminentemente práctico. Este es uno de los puntos donde teoría y praxis están ahí en una frontera casi común. Entonces lo voy a abordar desde la óptica del litigante, ¿no? Que se pregunta cómo voy a notificar yo este traslado de demanda que ha conferido el juez o jueza de la causa. Entonces yo les diría que lo primero que deberían preguntarse ante el traslado de demanda es a quién hay que notificar, ¿no? Entonces esa sería la primera pregunta. ¿Por qué les digo esto? Porque hay sujetos que tienen la obligación legal de tener un domicilio electrónico denunciado en el registro de domicilios electrónicos de la Suprema Corte. Entonces, la primera pregunta que me voy a hacer es esa. ¿A quién debo notificar ese traslado? Si esa persona a la cual yo tengo que notificar el traslado es un banco, es una ART, es una compañía de seguros, es el Estado provincial o alguna de sus entidades autárquicas, ¿es alguno de los órganos públicos que ha suscrito convenio con la Corte? La respuesta a eso es que se va a notificar mediante cédula electrónica. Fíjense cómo esto vino a hacer mucho más rápido el sistema de notificaciones. Hasta hace unos años era todo cédula de papel, con todo lo que implica eso, ¿no? Movilizar todo el aparato de oficiales notificadores, hacer un instrumento de papel. Bien. Fíjense que si hay algo que tienen en común todos esos sujetos que yo les mencioné, es que son como litigantes masivos, ¿no? Tienen juicios al por mayor. Repito, estamos hablando del fisco provincial, compañía de seguros, riesgo de trabajo, bancos y entidades financieras.
organismo descentralizado del Estado provincial. Tienen juicios al por mayor. Segunda pregunta. Si no hay ninguno de estos sujetos, pero yo ya estuve en mediación, esa contraparte también debió dejar un domicilio electrónico denunciado. Entonces, la segunda pregunta sería si hubo mediación. En ese caso, la demanda, una vez más, se endereza electrónicamente al domicilio denunciado por la parte demandada, sería en este caso. Finalmente, si la materia no fue mediable, o bien del otro lado no tengo ni al fisco provincial, ni a un banco, ni a una aseguradora, ni nada de los sujetos que yo les mencioné, que por cierto están en la acordada sobre registro de domicilio electrónico, la 3989, que está en el material, mírenla después. Si no estoy en ninguno de esos casos, la demanda se notifica por cédula de papel. Cédula de papel a domicilio real. Ustedes se estarán dando cuenta ya que la mayoría de los casos se va a notificar por cédula electrónica. Entonces, fíjense cómo se ha agilizado todo el sistema de notificaciones, que era uno de los lugares donde tradicionalmente el proceso se estanca, ¿no? ¿Qué quiero decir? Imagínense, ya si tenemos a los bancos, a la aseguradora, al Estado provincial, Asesoría General de Gobierno, los municipios, ART, los servicios públicos, ya tenemos ahí un caudal importante. Y si después, como vimos en la ley de mediación, todas las materias son mediables, salvo las excepciones del artículo 4, vamos a ver que existe la posibilidad de notificar por cédula electrónica casi todos los juicios, con la celeridad procesal que eso trae ocasionada. En supuesto que no sea ninguno de estos, la cédula va a ser de papel. Ahora bien, esa cédula de papel ya no trae los documentos como traía antes, las famosas copias del artículo 120. No viene más así. Fíjense que este es otro de los supuestos donde pareciera que la acordada pasa por arriba del código. Digo pareciera porque nosotros podríamos interpretar que las copias hoy son electrónicas, lo cual creo que me parece una interpretación válida, ¿no? Para armonizar el código con la acordada. Las copias hoy son electrónicas, son archivos adjuntos. No son como antes una fotocopia abrochada a un papel. Y se estarán preguntando cómo funciona entonces, porque la parte que quiero notificar tiene que tener acceso a las copias. Bueno, lo que hacen es esto. Hoy justo estoy con la cámara que tiene menos definición, no creo que se vea muy bien. Pero fíjense que esta es una cédula de papel de traslado de demanda y podrán ver, no sé si lo ven, tiene un QR, ¿lo ven? Bueno, Sí, ese sí, QR, si vos lo escaneás sí. con tu celular, se abre una página de internet donde está la notificación con los archivos adjuntos, o sea, con las copias en soporte PDF. Así es como se hace hoy. Si no tenés para leer QR, o te parece, digamos, incómodo para leer el celular, se puede digitar un código en la página de notificaciones de la Corte y también se abre la notificación con los documentos adjuntos. Hay que ir a notificaciones.scba.gov.ar/verificar y ahí teclear el código que trae la cédula. Y van a poder abrir el documento con sus archivos adjuntos. También excede el marco de nuestro encuentro de hoy debatir acerca de si esto garantiza el acceso a la justicia o no. Si
cumple cabalmente con el principio de bilateralidad. Ustedes se imaginarán que nosotros, por la desigualdad tecnológica que vivimos en nuestro país, existe un porcentaje importante de la población a la cual un código QR no le significa absolutamente nada. Ve un cuadrado con manchas. Bien, es polémico, sobre todo si nosotros vamos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que el proceso debe adaptarse a las personas y no las personas al proceso. Es polémico, pero bueno, es un debate que es muy interesante, pero quizás si lo tuviéramos hoy aquí nos quedaríamos sin tiempo solo con eso. Pero se lo dejo planteado, ¿no? Como una duda o pregunta retórica. ¿Garantiza el acceso a la justicia un código QR? ¿Cumple con la tutela judicial continua y efectiva? ¿Garantiza la vigencia de la bilateralidad? Se lo dejo planteado. La acordada 4013 no se le escapó este detalle y tiene algunas normas como para mitigar esto. En primer lugar, establece algo medio raro, por la verdad que nunca me detuve a pensar cuál sería su naturaleza jurídica, pero dice que el plazo para contestar demanda va a empezar a correr después de los 5 días de recibida la cédula. Es como una especie de tiempo que te da la acordada para que vos descargues los archivos y los leas. Muy curioso este precepto normativo. No, nunca lo había visto en otro lado. Repito, la acordada 4013 te da 5 días para descargar los documentos y leerlos. Y recién a partir de ahí empieza a correr el plazo para contestar. Fíjense que por vía de acordada también se están modificando los plazos para contestar. De tal suerte que si la cédula es de papel, en un proceso sumario habría 15 días y en un ordinario habría 20. ¿Por qué? Porque a los 10 días que trae el código habría que sumarle los 5 días de changüí que te da la acordada 4013 para que vos puedas descargar los documentos. Les voy a decir la verdad, ese plazo todavía nunca lo usé, nunca me animé a usarlo. La razón es porque supe de buena fuente que a muchos juzgados se les pasó de largo esto y no lo tuvieron en cuenta. Y se han llegado a declarar demandas incontestas sin contemplar este plazo de 5 días. Complicado, ¿no? Es como que a los abogados se les pasó y a los juzgados también. Entonces es complicado. Y como no me gusta tener problemas de ninguna índole, y mucho menos procesales, la verdad que nunca probé de tomármelos a favor, digamos, estos 5 días. Pero lo cierto es que la acordada lo contempla. Hay 5 días para descargar los documentos, plazo vencido el cual empiezan a correr los días para contestar la demanda civil. Así que eso ténganlo en cuenta. Profe, ¿en qué Eh, artículo está? No lo estaría encontrando. y no me acuerdo, tiene que tener ahí la acordada en la mano. No tengo la acordada en la mano. Bueno, no te preocupes, lo sigo buscando. No, y si me apuran lo vemos. A ver. Tiene que estar al final, cuando habla de notificaciones. La acordada 4013 tiene dos partes. Una en la que habla de presentaciones electrónicas y la otra que habla de notificaciones electrónicas. Así que esto tiene que ser de casi al final. Sí, búsquenlo ustedes, porque la verdad que a mí con el celular se me complica bastante. Cuando encuentren el artículo me dicen. Entonces, ¿cómo se notifica la demanda? Por cédula. El soporte de la cédula hay que ver. Pregunta número 1. ¿Es un sujeto obligado a estar inscrito en el registro? Si la respuesta es sí, cédula electrónica. Si hubo mediación previa, también.
Y si es un sujeto no obligado y no hubo mediación, cédula de papel. Ahora, fíjense que esto es una excepción a la regla general. Esto también lo vimos cuando hablamos de actos procesales. Los actos procesales se notifican automatizadamente. ¿Se acuerdan que esa clase incluso dijimos, guarda que la demanda no? Bueno, este es el punto que dejamos pendiente en aquella oportunidad. Los actos procesales se notifican automatizadamente. Ahora, este caso puntual es uno de los que se notifican por cédula. A pedido de parte, ¿se acuerdan que en aquella ocasión también dijimos, si fuera una notificación automatizada, hecha de oficio, los juzgados de alguna manera estarían coartando el derecho que tiene cada litigante de ampliar demanda hasta que sea notificada. Entonces, para evitar esta situación, la acordada previó que la demanda se va a notificar a pedido del actor y ese traslado se va a hacer por cédula electrónica. Porque fíjense que la cédula, no me acuerdo si lo conversamos acá, pero la cédula como instrumento de notificación en realidad participa del paradigma analógico. Es como que la cédula, si yo digo cédula, es de papel. El tema es que como nosotros todavía estamos en una etapa medio híbrida, o sea, todavía no estamos en el proceso electrónico 100%. Ustedes dirán, bueno, pero ok, la acordada que habla de expediente electrónico. Sí, genial, está bien, está vigente y el proceso ciertamente es electrónico. Ahora, seguimos conservando algunas instituciones que solo tienen sentido bajo el paradigma del papel. Una de ellas es la cédula. Si yo hablo de cédula, lo lógico sería que esté hablando de una cédula de papel. Lo vamos a ver en prácticas, pero una cédula electrónica también tiene un formulario. Ahora, los datos que están en el formulario también están en la plataforma, entonces como que no tiene sentido hacer una cédula electrónica. No sé, está bien, alguien me podría decir, pero la acordada no dice cédula electrónica, dice que la notificación no va a ser automatizada, lo cual no es lo mismo. Lo que pasa es que en la práctica, como la notificación de traslado de demanda no es automatizada, el traslado de demanda se hace con una cédula electrónica. Ahí está la onda. Pero la verdad es que es un instrumento típico del papel, no de lo digital. No tiene sentido. Ahora no tengo para compartirle una cédula electrónica, pero si la miran van a ver que es igual a esta que yo les mostré de papel, pero en un soporte digital. Ahora, todo este formulario que dice juzgado número tal, causa tal, no tiene sentido, porque más vale que es esa causa y que es ese juzgado, si son todos los mismos datos que tengo arriba en mi panel de presentaciones electrónicas. No tiene mucho sentido hablar de cédula electrónica. Otra cosa que es una institución del papel o del paradigma analógico, como me gusta decir a mí. El diferimiento en notificarse. Eso también es algo medio raro. Es más de la lógica del papel que de la digital. Incluso a las personas que son muy jóvenes les hace un poco de ruido, ¿no? Porque imagínense todos los chicos y chicas que ya han crecido en la era de las redes sociales. Cuando vos te llega una notificación al celular, vos le das clic y ya te notificaste ahí. Y hasta, piénsenlo de este modo, sería medio ridículo decirle a alguien, mira, he leído tu mensaje de WhatsApp, pero como estos mensajes se notifican los martes y los viernes, te voy a contestar el lunes. Es medio psicótico, ¿no? Bueno, esto toma la regla y la lógica de lo que eran las notificaciones del Ministerio de la Ley, pero era bajo un paradigma del papel. Hoy, ¿cómo debería ser y no es? Si hay notificaciones automatizadas, lo razonable sería que vos te notifiques o quedes notificado, para hablar con propiedad, en el mismo momento que te llega la notificación.
es casi una cuestión de sentido común. Del mismo modo que cuando vos te llega un WhatsApp y lo abrís, digamos que te notificaste, sería lógico que una notificación judicial también quede notificada en el momento en el que llega. Bueno, no. Nuestra acordada 4013 dice que sin perjuicio de que lleguen en cualquier momento, vos vas a quedar notificado un día martes o un día viernes, según el día que te llegue la cédula. Entonces son cosas que comparten los principios y la lógica del papel, que creo que en un momento de evolución que venga más adelante, este tipo de normas van a desaparecer y va a primar un poco más el sentido común, ¿no? El hecho de que los abogados y abogadas deban consultar todos los días el módulo de notificaciones y quedar notificado el día en que la notificación llegó, salvo obviamente los momentos de feria, porque si no, no te puedes ir ni a Mar del Plata tranquilo. Pero digamos, esto sería lo lógico. Bueno, no, no funciona así. Toda cédula electrónica o notificación automatizada va a quedar notificada. Perdón, la cédula electrónica no. Las notificaciones automatizadas quedan notificadas martes y viernes. En el caso nuestro específico que estamos analizando hoy, aquí y ahora, cuando hablamos de cédula electrónica, esa queda notificada. En realidad hay dos posibilidades. No quería ser tan analítico para no complicarles la existencia, pero como cuando lo lean igual les va a pasar. Hay dos posibilidades. Si la cédula electrónica es de carácter urgente, repito, si es de carácter urgente, queda notificada en el mismo momento en que se recibe. El carácter de urgente no es según la opinión del que manda la cédula, no. Lo dice el propio despacho o resolución. Notifíquese con carácter urgente. Esto que parece medio obvio, a veces no lo es tanto, ¿no? Porque uno se pregunta si una audiencia que tiene lugar la semana que viene es urgente o no. Por ejemplo. Bueno, no. Si el despacho no dice que es urgente, no es urgente. Es como que la urgencia la decide el juez. Entonces, si la cédula es urgente, se va a notificar el día que llegue. Si es una cédula común, o sea, no urgente, va a estar notificada el martes o el viernes siguiente. ¿Se entendió, no? Hay demandas. Imagínense un amparo. El traslado de esa demanda muy probablemente salga con carácter urgente e incluso con habilitación de días y horas inhábiles. Ahora, esa cédula urgente se notifica el mismo día que llegó. Incluida la feria, fíjense, esto sí que es muy, hasta casi injusto para con los letrados. Y de hecho una vez me pasó. ¿Cómo fue la situación? Mi contraparte pidió que se practicara una notificación electrónica urgente y con habilitación de feria. Entonces me llegó la cédula en feria. Obviamente no la vi, qué sé yo, estaba de vacaciones. Bueno, no tuvo consecuencias procesales graves, pero la verdad es que según la acordada, esa cédula había quedado notificada durante la feria. No la vi. Debería ir acompañado de algún tipo de llamado o algo. No me parece justo, porque si no, por vía indirecta, uno tendría que estar chequeando el módulo de notificaciones electrónicas incluso en feria, lo cual no sé si está bueno. Tendrían que prever la posibilidad de mandar, no sé, o una cédula de papel o mandarla por WhatsApp, algo que uno se pueda notificar materialmente. Porque fíjense que todo esto de las notificaciones es medio un juego de ficciones, ¿no? Una cédula electrónica que se notifica un martes o un viernes, ya no importa si vos la viste o no la viste, se notifica igual. Bien, pero no me quiero ir por las ramas. Repasemos. Se notifica por cédula, mejor dicho, no se notifica automatizadamente. En la práctica se hace por cédula electrónica y si no es un sujeto obligado ni hubo mediación, se hace por cédula de papel. Al domicilio real. No van más las copias del 120, sino que hay un QR que uno lo escanea y se abre la notificación completa con los documentos en traslado en soporte PDF. Bien, ya con la demanda en la mano, el demandado puede asumir diversas actitudes. Lo primero que debería hacer es buscarse un abogado, ¿no?
abogada. Pero digamos que ya asesorado puede tener una o varias actitudes. Y a grandes rasgos podríamos decir que las actitudes podrían ser, en principio, dos. Una es comparecer y la otra es directamente no hacerlo. Si decide comparecer, vamos a ir, como quien dice, de mayor a menor. Si decide comparecer, la primera actitud que puede adoptar es la de allanarse. Yo sé que es medio loco, pero a lo mejor alguien puede no tener ganas de discutir, no tener ganas de litigar y contestar la demanda dentro del plazo, que ya lo dije, pero lo vamos a repetir, es de 15 días en el ordinario, 10 días en el sumario y 5 días en el sumarísimo. Podría contestar demanda allanándose. Allanarse es básicamente darle la razón al actor. El código dice reconocer como fundadas las pretensiones del actor. Obviamente que ese allanamiento puede ser parcial, uno puede allanarse a algunas pretensiones y a otras no. Sí, seguro que sí. Pero digamos que en general es darle la razón al actor. Otra actitud que puede asumir es la de oponer excepciones previas. Fíjense que el artículo, a partir del 344 y siguientes, aparecen las excepciones de carácter previo. El código las llama todas excepciones, pero ahí van a ver que tienen naturaleza diferente, no son todas excepciones. Algunas son impedimentos procesales, pero no importa, no nos vamos a poner muy teórico ahí. Yo le diría que se queden con el hecho de que son todas defensas que se pueden articular de manera previa a que el proceso se abra a prueba. Repito, son defensas que el legislador seleccionó para ser tratadas antes de que el juicio se abra a prueba. Esto es por economía procesal. Es como que el legislador dijo, no, bueno, pará, si se van a articular estas defensas, no tiene sentido que transite todo el juicio para que el juez diga si son procedentes o no. Más vale seleccionémoslas como previas para que, por economía procesal de tiempo y de esfuerzos, se resuelvan antes de que el juicio se abra a prueba. Es como que dicen, bueno, antes de que empiece el juicio vamos a ver si estas defensas son procedentes o no. Lo cual es bastante lógico, tiene sentido. Tiene bastante sentido. Y aquí aparecen las excepciones de incompetencia, de cosa juzgada, de litispendencia, de falta de personería. Fíjense que este es otro punto donde la doctrina establece varias clasificaciones. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo, no se compliquen con las clasificaciones? Vamos a agarrarnos de las que tienen algún tipo de asidero legal. Y me parece para destacar como la más importante, aquella que clasifica a las excepciones previas en dilatorias y perentorias. Las dilatorias son las que ponen como una suerte de paréntesis. Frena un poquito el juicio y una vez que se sanean, se puede seguir adelante. Ahora, las perentorias no, terminan el juicio ahí. Ahora yo les voy a dar los ejemplos y van a ver cómo le va a cerrar la cosa. Por ejemplo, dentro de las perentorias está la cosa juzgada. Si ese juicio ya se hizo, ¿qué sentido tiene seguir adelante? La causa se archiva y ya está. Otra defensa perentoria es la de prescripción. Si la prescripción es de puro derecho, o sea que es fácil de analizar con los documentos que ya trae la demanda, tampoco tiene sentido seguir adelante. Capaz que el pagaré que están ejecutando del 74 está recontra prescripto. Entonces no tiene sentido transitar todo el juicio de conocimiento cuya estructura ya vimos. Se trata la prescripción antes y se decide.
Ahora, si la prescripción es procedente, terminó el juicio ahí. Por eso es perentorio. Lo mismo suele ocurrir con la falta de legitimación manifiesta. Acá estamos en un supuesto donde el actor no es el titular del crédito que está reclamando. Por eso, guarda, tiene que ser manifiesta. Tiene que ser manifiesta. Si hablamos de legitimación pasiva, podría ser un caso de homonimia, donde el actor se llama igual, perdón, el demandado se llama igual, pero no es la persona que yo quiero demandar. O sea, es manifiestamente equivocada esa legitimación que yo le estoy imputando al demandado. Repito, la falta de legitimación tiene que ser manifiesta, tiene que ser algo burdo. Porque si ustedes lo piensan, chicos y chicas, en todos los casos se trata de hay legitimación para reclamar o no. O sea, todos los juicios, en definitiva, tratan de legitimación. En preguntarse si fulanito de tal está legitimado para reclamar lo que está reclamando. No tener derecho a reclamar algo es no tener legitimación en alguna medida. Acá hablamos de falta de legitimación manifiesta. Tiene que ser manifiestamente equivocado, ya sea o la persona que lo está planteando sería el que va a reclamar un derecho que no es propio. Suponiendo que yo diga, ay, escuché que Andrea tenía para ejecutar una deuda. Como yo la quiero mucho y le debo un favor, se lo voy a hacer yo al juicio. No, eso es falta de legitimación activa, pero recontra manifiesta. No soy el titular del crédito, no tengo el instrumento, no tengo nada. Bueno, ahí hay un caso manifiesto. O si yo quiero demandar a Viviana y la cédula le llegó a una persona que se llama igual, pero que no es. Ahí hay falta de legitimación pasiva manifiesta. Manifiestamente no es esa persona. En estos casos tampoco tiene sentido seguir adelante. O sea, tiene mucho de sentido común. Imagínense este ejemplo que yo les di. Queriendo demandar a Viviana, me equivoqué y bueno, había otra Viviana ahí en la guía telefónica y le llegó la cédula a la otra Viviana. ¿Tendría sentido abrir la causa prueba? Que la otra Viviana ofrezca prueba de que no es Viviana. Que transite todo el procedimiento probatorio, que haya alegatos y que en la sentencia definitiva digan, no, ¿saben qué? No, esta no era la Viviana, era otra. Y no tendría mucho sentido y sería un dispendio económico y de recursos muy grande. Entonces, fíjense cómo el legislador la ha seleccionado para tratarla antes. Y la otra defensa perentoria es la de transacción, conciliación y desistimiento del derecho. Pero en realidad su naturaleza se asemeja mucho a la de cosas juzgadas. Porque un juicio que ya está transigido no se puede hacer. ¿Quién lo quiere? ¿Cobrar dos veces? O un juicio que ya se concilió. Participan de la misma naturaleza que la cosa juzgada. Y después están las dilatorias, que son las que ponen una pausa. Y después se sigue. Como por ejemplo la de incompetencia. Si yo digo que está planteada la demanda ante un juez incompetente, no termina el juicio ahí. Se resuelve cuál es el competente y el juicio sigue adelante. Si yo articulo la de falta de personería, bueno, al incapaz le pueden designar un curador ad litem y el juicio sigue adelante. O un curador, mejor dicho. O alguien, o un apoyo para litigar. Se sigue adelante y listo. O ese apoderado que se olvidó de acompañar el poder, lo acompaña a la causa y sigue adelante. Por eso es dilatoria. Lo mismo con la excepción de defecto legal. Esta es media rara, porque en realidad hay defecto legal cuando la demanda no se puede entender, lo cual los abogados escribimos bastante mal. Muchas veces la demanda no se puede entender, pero digamos, esta es una imposibilidad de entendimiento tal que se transforma en un obstáculo para la defensa en juicio. Entonces, se puede articular la excepción de defecto legal para que el actor explique qué corno quiso decir en la demanda. Lo loco es que articular esta excepción no suspende ni interrumpe el plazo para contestar.
Entonces vos tendrías que contestar lo que puedas de lo que se entiende y después articular esta defensa de efecto legal y ver si el actor explica un poquito mejor lo que quiso decir. Es media rara esta excepción, porque en la práctica es como darle la segunda oportunidad de que explique algo. Si yo soy demandado y la demanda no se entiende, casi que me conviene, ¿no? Casi que me conviene. Entonces yo contestaría la demanda como pueda, digamos, y lo dejo así. ¿Qué le voy a dar? La oportunidad de que aclare, de que escriba mejor esa demanda horrible que acaba de articular. Y la verdad que no. Yo no haría eso. Sinceramente lo dejaría así y contestaría lo que pueda. Negaría todos los disparates que diga la demanda y listo. Daría mi versión de los hechos y se terminó. No se me ocurre el ejemplo de que sea tan disparatada como para articular este tipo de excepción previa, la de defecto legal. No lo sé, yo no la articularía. Pero bueno, está prevista como una defensa dilatoria. Porque imagínense, la actora presenta un escrito aclarando lo que quiso decir y el juicio sigue adelante. Y finalmente están las defensas temporarias del Código Civil, como por ejemplo los días de llanto y luto. Ustedes saben que los herederos de un difunto tienen 9 días durante los cuales no se puede dar curso a pretensiones en contra del sucesorio. Esta también, en la práctica nunca la vi, es muy rara, ¿no? Porque imagínense que estamos hablando de un acreedor que cuando fallece alguien sale corriendo, digamos, a hacer el juicio de ejecución de la deuda o por el cobro de esa prestación que le están debiendo. Es medio de manual, no, no sé, nunca la vi tampoco. Porque a ver, se me ocurren algunas preguntas, ¿no? Tuvo que esperar a que se muriera el deudor para hacerle juicio. ¿Por qué no se lo hizo antes? Como que nadie sale corriendo a hacer el juicio cuando alguien se muere. O hacen el juicio cuando tienen ganas y ya los días de llanto ya pasaron. Esto sí pasa, o sea, deudores que fallecen, bueno, un día el acreedor se acuerda, hace el juicio y resulta que debe hacérselo a los herederos, que no está fallecido. Pero no sé, como que nunca vi a alguien que sabe que esté esperando que otro se muera para salir corriendo a hacer juicio. Además, 9 días, como que es un plazo medio corto también. Seguramente cuando uno contesta ya la demanda, ese plazo pasó. Entonces como que no la veo en la realidad, no la veo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Bueno, vamos a las diferencias entre los tipos de procesos. En el proceso sumario yo debiera, en el mismo escrito, interponer excepciones previas y contestar demanda. En el juicio ordinario hay dos plazos diferentes, 10 días para poner excepciones y 15 para contestar la demanda. Y eso nos lleva a la tercera actitud que puede adoptar el demandado, que es contestar la demanda. Contestar la demanda es resistirse articulando oposiciones a la pretensión del actor. Esto se hace a través de defensas, lo que le llaman las defensas de fondo, ¿no? Que vienen siendo todas, todas, menos las previas. Repito, ¿cuál es la diferencia entre las previas y las de fondo? Las previas son, creo que, ¿cuántas son? A ver, esperen que las cuente. 8. Sí. 1, 2, 3, 4, no, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. 9. 9 que el legislador seleccionó para tratarlas previamente. No hay otras. Si yo quisiera articular otra excepción que se me ocurra a mí y que no esté ahí como previa, me la van a rechazar. De sobrepique, ¿eh? No es que le van a dar curso, traslado, no, van a decir, atento a que la defensa de pago no está prevista como previa, rechácese. Sigan los autos según su estado. Va a decir algo así el juez. Porque fíjense el ejemplo que yo les di, la excepción de pago no está prevista como previa.
Esto yo no sé si el legislador se lo olvidó o si no se lo olvidó, pero consideró oportuno no meterla como previa. Ustedes fíjense qué sencillo sería resolver un juicio sobre algún incumplimiento de pago mostrando el recibo, podría hacerse. Se terminaría el juicio y no más. Bueno, la excepción de pago no está prevista como previa. ¿Qué quiero decir? Fíjense el ejemplo, ¿no? Si alguien le hace una demanda a otra persona por un cobro de una deuda dineraria, ¿no? Y la otra persona lo pagó y tiene el recibo, no podría articular como defensa de previo y pesar pronunciamiento la de pago. No, tendría que abrirse a prueba, agregarse la documental, o sea, el recibo, transitar el procedimiento probatorio y en la sentencia definitiva el juez diría, ah, bueno, como tengo el recibo en la mano y está la firma del actor, tengo la deuda como paga y rechazo la demanda. La verdad que hubiera estado bueno que esto se pudiera resolver como excepción previa. Bueno, no está como previa. ¿Por qué? No lo sé, pero no está como previa. Entonces, es un elenco cerrado el de las excepciones previas. Son esas 9. Todas las demás que a mí se me puedan ocurrir, como la de pago, son de fondo. Ustedes tuvieron derecho romano, ¿se acuerdan de las excepciones romanas? Eran un catálogo, no sé, había como 200. Exceptio doli, exceptio non ad implenti contractus, exceptio. Todas esas son las defensas que son de fondo. Obviamente, hoy por hoy ya castellanizadas, ¿no? Pero todas esas son las defensas de fondo. Es un catálogo, eso, interminable. 354, el número del artículo. Fíjense que empieza diciendo algo así. En la contestación de la demanda, el demandado articulará todas las excepciones que no sean previas. Entonces ya me da la respuesta. ¿Y cuáles serán? Todas. Todas las defensas que a vos se te ocurran contra la pretensión del actor son las de fondo, sacando las que debiste articular como previas. Bien, ¿cuáles son las cargas que tiene el demandado al contestar? Y esto quizá es el punto más importante. No solo desde lo teórico, ¿no? Importante hasta el punto de vista de la praxis profesional. Este es uno de los puntos donde si uno no tiene claras las cargas, puede incurrir en una mala praxis. Entonces, esto es clave nivel pregunta no de parcial, pregunta de examen final, dirimente. ¿Cuáles son las cargas técnicas que tiene el demandado al contestar? Y esto va ligado a lo que preguntaba Viviana al comienzo de la clase. Número 1. Debe reconocer o negar categóricamente los hechos que el demandado puso en la demanda. Si no hace esto efectivamente, si hay desconocimiento genérico o algún hecho se le escapó y no lo negó, el juez podrá tenerlos por ciertos a las cosas que dice el actor. Pero fíjense que el código dice que podrá tenerlo por verdadero. O sea que lo va a evaluar en conjunto con el resto de la prueba. Lo cual es lógico, ¿no? Porque imagínense que la actora me tira una demanda a mí, me dice que vine de Marte y yo no contesté la demanda, no voy a ser marciano solo por el hecho que no contesté demanda. No funciona así. Hay que valorar en conjunto con el resto de la prueba. Por eso dice que el juez podrá tenerlos por reconocidos, como verdaderos. La carga número 2 es reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos. Y fíjense que acá es diferente, porque si nosotros no cumplimos esta carga, el juez deberá tenerlos por reconocidos. No le da la opción. Documento que el demandado no niega expresamente está reconocido.
Esta carga es clave, chicos, ¿eh? Imagínense un contrato que viene sin firma certificada y ustedes no lo niegan, está reconocido. Entonces, la consecuencia es muy distinta. Repito, en el caso de los hechos, el juez podrá tenerlos por verdaderos, a los que dice el actor, ¿no? Y los documentos que el actor acompañó en la demanda como prueba documental, si el demandado no los desconoce, el juez deberá tenerlos por auténticos. Carga número 3. Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Fíjense que acá hay un paralelo con los hechos de la demanda, ¿no? El actor debía relatar sucintamente los hechos de la demanda civil. El demandado, después de negar todo lo que dijo el actor, debería dar su versión de los hechos. Por eso dice, especificar con claridad los hechos que hacen al fundamento ¿En de qué su artículo defensa. está, ¿Eh? profe? Sí. ¿En qué artículo estás? 354, inciso 2. Bien. Carga número 4, que en realidad es la primera que tiene el código. Oponer todas las defensas que no fueren previas. Este orden en las cargas, que están presentadas de manera distinta a como vienen en el código, están siguiendo un orden lógico, ¿no? Porque lo que yo debiera hacer es primero negar hechos y documentos, explicar qué es lo que pasó realmente y después defenderme. O sea, sigue la lógica, casi te diría, de una conversación, ¿no? Imagínense que ustedes me dicen, no, mira, Guille, vos tal día tendrías que haber tomado parcial. Y que yo les diga, no, pero si yo estuve conectado y ustedes no vinieron. Bueno, ahí estoy diciendo que lo que ustedes dicen no es cierto, estoy dando mi versión de los hechos y a la vez me estoy defendiendo. Entonces tiene una lógica similar a la del sentido común. El demandado primero tiene que negar, tiene que decir, ese documento es falso. Esos hechos no ocurrieron así. ¿Qué es lo que ocurrió? Tal cosa. Y luego dar los fundamentos jurídicos en este caso, ¿no? Por eso, en cuarto lugar, debe oponer las defensas que no tuvieran carácter previo. En quinto lugar, tiene una carga similar a la del actor, ¿no? Acompañar los documentos, artículo 332, y si fuera un juicio sumario o sumarísimo, debería ofrecer también la restante prueba distinta a la documental. Y como última carga, tiene que cumplir en general el artículo 330. O sea, del 330 que vimos en la clase anterior, todo lo que se pueda aplicar a la contestación de demanda lo debe cumplir también. Les voy a ahorrar, digamos, el trabajo de comparar los dos artículos. Debe dar los fundamentos jurídicos de su oposición, de su defensa. No lo confundan con oponer todas las defensas o excepciones no previas. Estas dos cargas como que se funden. Yo tendría que decir primero, yo esta deuda la pagué, sería mi excepción de pago. Y después los fundamentos jurídicos son los artículos del Código Civil y Comercial que dicen cómo se configura el pago. O sea, son dos cosas distintas. O sea, se funden en la misma cosa, ¿no? O en el mismo capítulo, si quieren. Pero una cosa es la excepción y otra son los fundamentos jurídicos de la excepción. Yo sé que el ejemplo del pago es quizá el más sencillo, pero podría haber otros más complicados. Imagínense que mi defensa es de prescripción, ¿no? Entonces yo digo, no, la deuda que me reclama Viviana está prescrita. Ahora, hay que ver a partir de cuándo se empieza a contar.
Entonces ahí yo tengo que empezar a argumentar, tengo que decir, no, bueno, está. La última vez que Viviana me pidió el crédito fue en 1974. Y acá está la carta documento. Y a partir de ahí no me dijo más nada. Bueno, esos son fundamentos. No todo está tan claro como un artículo, como la cita de un artículo. No funciona así. Es más, la mayoría de las veces no está nada claro. Y ahí tenemos las 6 cargas que tiene el demandado al contestar. Repito, reconocer o negar categóricamente hechos o documentos. Especificar con claridad los hechos, la realidad de los hechos, ¿no? Del lado del demandado. Oponer las defensas que no tuvieran carácter previo. Adjuntar prueba documental. Y en general cumplir con el 330, pero del lado del demandado. Como por ejemplo, brindar los fundamentos jurídicos de su oposición, el petitorio, todo, cositas del 330 que se aplican también a la figura del demandado. De esa contestación de demanda se da traslado al actor. Pero no siempre, ¿eh? Se da traslado al actor en el caso de que la contestación de demanda venga con documental. Fíjense ustedes que si el demandado tiene la carga de negar o reconocer categóricamente los documentos que vienen anexos a la demanda, el actor tiene que tener una misma posibilidad con los documentos que incorpora el demandado. Entonces, para preservar la igualdad de partes y la bilateralidad, si el demandado tiene la posibilidad de reconocer o negar categóricamente esos documentos, la actora también. Entonces se da traslado de la contestación de la demanda al actor para que pueda opinar sobre los documentos que se están incorporando con la contestación de demanda. En la práctica, chicos y chicas, como toda contestación de demanda, algún documento trae, siempre hay traslado. Siempre. Porque el otro supuesto que prevé el código para dar traslado es la incorporación de hechos, de nuevos hechos, como les llama el código. Artículo 333. Los nuevos hechos no se complican la vida. Es cuando el demandado, se configuran cuando el demandado, vieron que una de sus cargas es especificar con claridad los hechos, ¿no? Cuando el demandado habla de hechos que no tienen nada que ver, pero nada que ver, con los que relató el actor, ahí también hay que darle traslado al actor. Eso está previsto en el 333. El fundamento es el mismo, preservar la bilateralidad. Si la demandada tuvo chance de decir que los hechos del actor no son ciertos, cuando se separa mucho de la plataforma fáctica el demandado, el actor tiene que tener un derecho similar. Entonces, por eso en esos casos también se le da traslado. Pero ya les digo, tienen que ser hechos muy, muy, muy disímiles, ¿no? Que no tengan nada que ver. El ejemplo sería, imagínense que yo articulo un desalojo contra Sofía, de un inmueble, no sé, en Bolívar. Y Sofía me contesta que no solamente no es la locataria, sino que el departamento lo compró, es suyo y tiene boleto. ¡Wow! Ahí me está tirando, digamos, nada que ver. Yo vine a decir que le alquilaba un departamento y me lo tenía que devolver, y la otra me contesta que es la dueña y no me lo va a devolver nada. Y que encima tiene un documento. Ese es un ejemplo tangible de cómo el demandado puede introducir hechos que no tienen nada que ver con lo que el actor previó. Eso es un nuevo hecho. No pasó lo que dice el actor. Y pasó otra cosa completamente distinta. Ese es un nuevo hecho en los términos del 333. Traslado al actor. Desde ya les digo, como les comentaba recién, en la práctica siempre hay traslado al actor por esto de que siempre viene con algún documento. Aunque solo sea, no sé, el anticipo previsional y el bono, algún documento va a tener. Entonces siempre hay traslado de demanda. Pero ustedes, como estudiantes de la materia, tienen que saber que por lo menos desde lo teórico hay que ver si se da traslado o no. No está previsto en todos los casos. Entonces, ¿cuándo está previsto? Cuando hay documentos en la contestación
y cuando el demandado introduce nuevos hechos, que son hechos que no tienen nada que ver con los que articuló el actor. Claro, puede haber documentos apócrifos, Andrea, exactamente. Entonces, la actora tiene que tener la misma posibilidad que tuvo el demandado. Si ustedes lo ven desde el punto de vista dialógico, es como que el demandado habla dos veces en un solo paso. ¿No? Es como que la actora dice, bueno, A, y el demandado dice, no A, más B, más C. Claro, de ese B y C vos le tenés que dar traslado al actor, porque si no lo dejás indefenso. O estás resintiendo el principio de bilateralidad. Bien, ¿cuáles son los efectos entonces de no contestar demanda? Primero que el juez puede estimar el silencio como reconocimiento de la verdad de los hechos. Esta es la contracara de las cargas que vimos hace apenas unos minutos. Los documentos se van a tener por reconocidos, ya lo explicamos. Después, las notificaciones se van a producir de manera ficticia por Ministerio de la Ley. En este punto hay que aclarar algo. Si bien la acordada 4013 dice que desaparece la notificación Ministerio Ley, eso es una verdad a medias. Digamos que desaparece como un medio normal de notificación de actos procesales, pero se conserva para este tipo de supuestos y para la rebeldía, donde vos no te presentás, adquirís la calidad de rebelde y de ahí en adelante todo se notifica por imperio de la ley. O sea, es una ficción jurídica. Queda notificado de todo los martes y los viernes. El que no contesta demanda queda en esta situación. No contesta, no comparece o comparece tarde con la demanda en contesta. En ese caso no, una vez que comparece, aún después del plazo y constituye domicilio procesal, buenísimo, se le puede notificar ahí todas las resoluciones. Pero digamos, la notificación Ministerio Ley vive para estos casos donde el demandado no contestó demanda o quedó rebelde, que no es lo mismo, ahora lo vamos a ver, y no tiene domicilio, no está obligado a estar en el registro de domicilio electrónico, ¿no? Porque si tuviera un domicilio electrónico ya registrado, se le pueden mandar notificaciones ahí. Acá estamos hablando de una persona común y corriente que no contestó demanda, no tiene domicilio electrónico y no le podemos mandar nada. En ese caso queda notificado por Ministerio de la Ley. Y la última consecuencia es que a pedido de parte puede ser declarado rebelde y que no contesta demanda. No es lo mismo, una cosa es no contestar, queda la demanda como meramente contesta, y otra cosa es quedar rebelde. Quedar rebelde es una calidad procesal que solo se puede adquirir por declaración judicial. Entonces, ante una falta de contestación, la otra parte puede pedir que se lo declare rebelde. Repito, es una calidad procesal. Se adquiere por declaración judicial. Tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que habilita a trabar medidas cautelares sin mayor fundamentación. Repito, alguien queda rebelde, la ley está presumiendo que se puede llegar a evadir de la responsabilidad de cumplir con una sentencia, entonces le deja al actor solicitar medidas cautelares que se van a conceder automáticamente. Esa es la ventaja, digamos. Y la desventaja es que el decreto de rebeldía se notifica en domicilio real, por cédula de papel. Entonces, con esa cédula yo puedo provocar que el demandado diga, opa, la cosa va en serio, y se presente al juicio. Entonces yo tengo que evaluar ahí. ¿Necesito una cautelar? ¿Quiero que se presente? Entonces son cosas que el litigante evalúa en el caso concreto. Si no hay cautelar para articular, yo le diría que no la pidan a la rebeldía, pues lo único que van a conseguir es que la persona se presente a litigar. Y les digo, casi a título de confesión, es más fácil litigar contra alguien que no está presente en el proceso que contra alguien que viene a las audiencias, articula recursos,
se opone a cosas que pido yo. Entonces es algo que tienen que evaluarlo en cada caso concreto. Obviamente que el que comparece después no puede contestar demanda retroactivamente, no, ya se aplica un principio procesal que ya vimos, que es la preclusión. El que no contestó demanda ya fue. Ahora, a partir de que se presenta, o lo mismo el rebelde, a partir de que cesa la rebeldía, participa del proceso. En todo, puede hacer todo menos contestar demanda. O sea, a partir de que se presenta, participa de todo. Imagínense, audiencia de testigos, puede ir. Se decide cualquier cosa que lo perjudica, puede poner un recurso. O sea, no es que está todo perdido. No, no puede contestar demanda. Eso sí, seguro que sí. Pero de ahí en adelante puede hacer todo, dependiendo obviamente de en qué parte del proceso se presenta y se incorpora. Bien, después queda la última de las posibilidades, que es reconvenir. La reconvención es, a su vez, articular una pretensión en contra del actor. Me siguen hasta aquí, ¿no? Hay una demanda y después el demandado no solamente niega hechos, niega documentos, opone excepciones, ya sea previa o de fondo, termina de hacer todo eso y a su vez le articula una pretensión en contra del actor. En la jerga a veces le dicen contrademanda, pero el nombre técnico es reconvención. Obviamente que deben darse una suerte de requisitos, ¿no? Primero, que sea el mismo fuero. Yo no podría reconvenir una pretensión civil con una de familia. Sería una locura galopante. Después tienen que ser susceptibles de tramitar el mismo tipo de proceso. Me refiero a sumario, sumarísimo y ordinario. Si mi pretensión es sumarísima, yo no podría reconvenir con una... En realidad en la reconvención, en el sumarísimo no hay reconvención. Perdón, ya arranqué mal el ejemplo. Pero digamos, en un juicio sumario, yo no podría reconvenir por un ordinario. Pero al revés sí, porque como el ordinario es un proceso más amplio, una pretensión sumaria se podría discutir en un juicio ordinario, pero no al revés. Y deben articularse en el mismo escrito de contestación de demanda. Mientras se cumplan esas premisas, está todo bien. Si el juicio fuera sumario, se suma un requisito más, que es que las pretensiones debieran ser conexas. Miren este ejemplo. Si Andrea me hace un juicio a mí millonario, que es ordinario, no sé, me reclama 500 millones de pesos de daño moral, por no sé, faltar un día a clase, yo podría reconvenirle, no sé, con un choque, con un daño que me hizo en el auto la última vez que anduve por Bolivia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, si fuera sumario el juicio, las pretensiones tienen que ser conexas. Ese es, no sé, imaginen un desalojo por cánones locativos impagos, por alquileres impagos, y el demandado lo contrademanda al actor por la repetición de arreglos que hizo y no le correspondía pagarlos. Entonces le contesta la demanda y a su vez le articula una pretensión de cobro de esa deuda contra el locador. Bien, hasta acá estamos, chicos. Bien, repaso general. Puede asumir dos actitudes genéricas, generales, digamos, el demandado. Comparecer o no hacerlo. Si comparece, se puede allanar. Puede articular excepciones previas. Puede contestar demanda. En su caso, podría reconvenir. O bien, podría también simplemente no contestar demanda. Y finalmente, a pedido del actor, podría ser declarado rebelde. Y en los casos que ya dijimos, y que además es una calidad procesal, que solo se adquiere por declaración judicial, que habilita a pedir medidas cautelares que se traban automáticamente, pero a su vez debe notificarse en domicilio real.
¿En qué se parece la rebeldía a la falta de contestación? En esto que comentamos a raíz de la pregunta de Viviana. En los dos casos se tienen los hechos, el juez puede tener los hechos por verdaderos, lo que el actor puso en la demanda, los documentos serán tenidos por auténticos, se notifica absolutamente de todo de manera ficticia, martes y viernes, por Ministerio de la Ley, y obviamente el juicio sigue adelante sin él, ¿no? Eso es lo que tienen de parecido. Y lo que tienen de distinto, repito, que la rebeldía es una calidad procesal, se adquiere por declaración, se notifica en domicilio real, ese decreto de rebeldía, y al actor lo habilita a solicitar medidas cautelares que van a ser concedidas de manera automática. Bien, bueno, los y las invito a que luego en el Classroom pongan cualquier tipo de duda que puedan llegar a tener, de todo, o sea, no solamente de lo que vimos hoy, sino de cualquier tema que estudiando para el parcial les genere algún tipo de duda. Los invito a que la tiren ahí en el Classroom, así después la aprovechan todos. Y el martes les mando la devolución del trabajo, del segundo trabajo. Y lo que vamos a hacer el viernes que viene, más o menos 6:15, largamos el parcial. Lo voy a publicar en la página principal del Classroom. Va a durar media hora hasta 7:45. Y después nos encontramos a las 7 para dar algún tema ya de la segunda parte de la materia. ¿Les parece bien? Listo, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande. Ya nos pasamos un poquito de la hora. Pero bueno, espero que pasen buen fin de semana. Les mando un abrazo. Buen fin de... Adiós.